Bueno, vamos a repasar un poquito entonces lo que vimos sobre el Neolítico y las primeras sociedades urbanas en el mundo. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?, que en el Neolítico se empieza a producir su alimento. Eso ya quedó explicitado en el Genial. ¿Qué significa esto de producir su propio alimento? Significa justamente de que el ser humano básicamente obtiene su alimento ya no tanto de la caza y de la recolección, sino a partir de la generación de su propio eh, alimento en función de las actividades que practican o el desarrollo de determinadas actividades, como van a ser la agricultura y la ganadería. ¿Mm? Recuerden que estamos hablando de que previamente al Neolítico, en el Mesolítico, hubo un proceso de domesticación de plantas y animales, es decir, un proceso de cuidado, de protección, de control de especies, tanto animales y vegetales, para poder justamente generar un alimento que les sea necesario justamente para el consumo en un momento donde el clima fue cambiando, en un momento en donde el clima era más templado, que es lo que pasaba durante el Paleolítico Superior, que estábamos en la última glaciación. En este caso, en estas zonas que ustedes están viendo acá, ¿m? Estamos justamente en lo que se conoce como la media luna fértil, ¿m? En el sudoeste de Asia, y en el norte de África, en un ambiente justamente en donde aparecen las primeras civilizaciones que son consideradas civilizaciones urbanas. eh, y en donde se produce justamente la creación de ciudades por un lado, el desarrollo justamente de estas actividades económicas que venimos nombrando, la agricultura y la ganadería, la cerámica, la metalurgia, y por otro lado lo que se llama como la jerarquización social. ¿Qué significa esto? La diferenciación dentro de las sociedades comunitarias que nosotros veníamos viendo en las aldeas de principios del Neolítico. Dato a tener en cuenta justamente sobre las aldeas neolíticas. ¿eh? Ya empezamos a hablar de algo que ustedes tienen que empezar a manejar, un término importantísimo, que es el de excedente. ¿Por qué? ¿Qué es el excedente? Fíjense que acá abajo lo puse, es todo aquello que no consumen. ¿m? La población no consume todo el alimento que genera. Todo lo que producen de la agricultura y todo lo que producen de la ganadería, ¿eh? No lo consumen en el momento, no lo consumen en la cotidianidad, sino que también se trata de guardar, de almacenar en recipientes especializados, ¿eh? Para tal fin, eh, como yo les había dicho, que se desarrolla la cerámica, la cestería. Esos recipientes sirven para guardar esas semillas que posteriormente van a servir para ser nuevamente cultivadas, pero por otro lado los alimentos que le proporcionaban la carne, en este caso de los animales, eh, no es lo único que se va a producir justamente, no es lo único que se va a extraer del animal, la carne, sino que se va a extraer también, por ejemplo, la lana, se va a extraer justamente la leche para poder generar quesos. Entonces esos alimentos no van a ser consumidos siempre en el momento, sino que algunos van a ser guardados y algunos también van a ser intercambiados. Por eso estamos hablando de que se generan excedentes que van a permitir justamente que determinadas personas hagan diferentes funciones dentro de las aldeas neolíticas. Esta generación de excedentes va a permitir justamente a las aldeas neolíticas un mayor desarrollo de su población y por tanto una serie de problemas que van a empezar justamente a aparecer en los alrededores, tanto de estas aldeas como en el interior de la. Por eso se produce un cambio en el aspecto de estas pequeñas aldeas neolíticas que seguramente más adelante van a empezar a ser ciudades. ¿Mm? Van a dejar de ser tribus o jefaturas, ¿m? Donde había un jefe a cargo, y van a empezar a ser ciudades que van a tener otro tipo de diferenciación social en el interior. En este caso, en el aspecto más, si se quiere, más superficial, más material, empiezan a cambiar los espacios de las ciudades, se empiezan a construir en los alrededores murallas, que eviten de alguna manera el ataque de otras aldeas vecinas. Por otro lado, se empiezan a construir canales de riego que les pueden permitir llevar el agua desde los ríos. Si ustedes miraron el mapa anterior, yo creo que no lo especifiqué,
pero las civilizaciones que se asentaron en esta zona de la media luna fértil son civilizaciones que se asientan cercanas a los ríos, porque les proporcionaban agua para los cultivos y agua para los animales y también para el consumo humano. Por eso mismo se asentaban en estos lugares, el río Nilo en el norte africano y en el sudoeste de Asia, cercano al río Tigris y Éufrates. Por eso van a ser estos canales de riego necesarios para el desarrollo de la población en las ciudades. Por otro lado, importante también establecer graneros ya un poco más grandes que le permitan justamente almacenar estos alimentos que obtenían mediante la agricultura. ¿Mm? Y por último, empezamos a pensar en la existencia de templos dedicados a los dioses, es decir, dedicados a un ser superior que les permite de alguna manera a los habitantes de las ciudades explicar esos cambios o variabilidad en las condiciones ambientales, inundaciones que se podían llegar a producir, sequías que se llegaran a producir, eran explicados a partir de la existencia de seres superiores eh, por fuera justamente de la humanidad y que podían intervenir en la. Entonces empezaron a fabricar, a construir templos que les permitía de alguna manera comunicarse con ellos eh, y a través justamente de lo que nosotros vamos a conocer con posterioridad como sacerdotes. También en el Neolítico y en este desarrollo pleno de las ciudades que se dan a partir de lo que se conoce como la revolución urbana, a partir de los años 6000, 4000 a.C., no solamente vemos este desarrollo de las construcciones, sino también, como vemos en esta imagen, desarrollo de medios o instrumentos de trabajo que les permiten, de alguna manera, el desarrollo pleno, si se quiere, de la agricultura y la producción de excedentes más allá del consumo diario que se podía llegar a consumir. En este caso, fíjense que tanto las mejoras en la agricultura como en la producción de sus alimentos va a permitir también el desarrollo de estas poblaciones y del desarrollo de estas primeras ciudades. ¿eh? Obviamente destacan en eso el uso del metal por un lado, para la fabricación de herramientas como el arado, para la fabricación de herramientas que tengan que ver con el cultivo y también con la ganadería. Otro factor importante, el empleo, como les dije recién, del buey para la preparación de la tierra ¿eh? Y de las obras, obviamente, la construcción plena de lo que yo les decía, de los canales de riego, de estas obras de irrigación, para ampliar sobre todo tierras de cultivo. Para concluir, es importante aclarar algo que no les dije, pero que es importante. Vieron que yo les había mencionado anteriormente esta cuestión del excedente. Bueno, el excedente ya cuando entrada la revolución urbana va a dejar de serlo para algunos sectores sociales, porque cuando comiencen a apropiarse justamente del excedente, tanto los funcionarios como los sacerdotes, eso va a denominarse impuesto, va a denominarse obligación. El excedente lo van a generar campesinos, lo van a generar comerciantes, lo van a generar artesanos, tanto en el intercambio como en la producción del alimento o en la producción de otros objetos. Tanto campesinos, comerciantes como artesanos son productores de excedentes, pero autoridades, funcionarios y sacerdotes van a ser los que los administran. Por eso si nosotros hacemos una diferenciación, hacemos una supuesta, si se quiere, pirámide social, va a haber una división entre productores de alimentos, quienes producen los alimentos, y administradores de excedentes, quienes administran esos alimentos, quienes administran eso que producen los otros. En este caso, las autoridades y funcionarios se van a quedar con parte de ese excedente que producen tantos campesinos, comerciantes como artesanos, se van a quedar en forma de impuestos. Es decir, le van a pedir una obligación a estos sectores que mencioné, campesinos, comerciantes y artesanos, se van a quedar con un impuesto que puede ser pagado en especie, es decir, en lo que se produce, o en trabajo,
Es decir, que esas personas van a tener que realizar una serie de trabajo en determinado tiempo del año. eh, o también los sacerdotes se van a quedar justamente con las donaciones que van a hacer campesinos, comerciantes y artesanos para el culto, para el mantenimiento del culto de los dioses. Si nosotros vemos una línea, una pirámide social, vemos que hay productores del excedente, ¿eh? como lo son los campesinos, los artesanos y los comerciantes, y hay otro sector que se va a dedicar a administrar ese excedente, que va a ser con eso que producen en forma de impuesto, lo van a administrar para el resto de la sociedad, para que llegue alimento a toda a la sociedad en forma de redistribución de los alimentos, pero también de alguna forma les van a permitir gobernar sobre el resto, porque les va a permitir justamente recaudar esos impuestos y apropiarse una parte de esos impuestos. ¿M? Y ahí estamos estamos pensando en el origen del Estado. Por último, producto de esa diferenciación entre quienes administran y quienes no el impuesto, y quienes los producen en realidad los excedentes, se va a dar justamente el surgimiento de los primeros estados. Los primeros gobiernos se van a dar en función de esa recaudación de impuestos y a partir del registro por escrito de quienes pagan o quienes no el impuesto. Y allí que cuando hablamos del surgimiento del Estado también hablamos del surgimiento de las primeras formas de escritura y por ende hablamos de historia, de que comienzan los primeros estados con escritura, de los cuales nosotros podemos empezar a conocer justamente su historia. Por eso hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Estado tenemos que pensar en dos cosas principales, en el surgimiento de la escritura como forma de registro de lo que se recauda de la población que vive en las ciudades, y también la otra característica importante es en el surgimiento del ejército, del ejército como forma de garantizar el control de la población para que se consigan los impuestos que generan esa población, pero también para controlar el avance de poblaciones vecinas y garantizar también el avance sobre tierras de cultivo de esas poblaciones. Por eso esas dos características son importantes. Ya habíamos hablado de la característica espacial del desarrollo de las ciudades, pero junto a esas características principales del desarrollo de las ciudades, como son justamente el crecimiento del espacio público y el espacio productivo, el espacio de la habitabilidad, donde habitan las personas, y el espacio donde se produce los alimentos, junto con el establecimiento de normas de convivencia, va a aparecer justamente con el Estado la necesidad de un registro de quienes recaudan y la necesidad del ejército para controlar la recaudación de los impuestos y para garantizar el avance sobre tierras vecinas.